Muy buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias por estar presentes en la sesión del CIBIOR. Hoy tenemos el gusto de recibir con nosotros a la doctora Pamela Munguía Real Pozo y nos va a hablar sobre el tratamiento del lupus eritematoso sistémico. La doctora Munguía Real Pozo es reumatóloga egresada del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene una maestría en Ciencias Médicas e Investigación. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel uno y es nuestra compañera investigadora dentro del Centro de Investigación Biomédica de Oriente, en el Departamento de Reumatología también de la Facultad de Medicina de la UAP. Interactúa también con estudiantes de pregrado y de posgrado. Y sus áreas de interés son de autoinmunidad, predominantemente lupus eritematoso sistémico y síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, los dejamos con la doctora. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, pues ya me presentaron. Primero que nada, bueno, quiero comentarles que esta es nuestra área de investigación dentro de CIBIOR. CIBIOR es un equipo multidisciplinario muy grande del cual formamos parte. Y el día de hoy voy a presentarles algo sobre mi trabajo. Les pido el favor que en caso de que no escuchen mi audio, estoy con audífonos porque hay un poco de ruido. Entonces, si hay algún problema con el audio, inmediatamente me lo hagan saber y lo componemos. Bueno, primero que nada les voy a platicar mi agenda. Vamos a hablar un poco, vamos a tener la introducción sobre el lupus eritematoso sistémico. Vamos a dar algunas características de las guías clínicas que voy a presentar el día de hoy y posteriormente ir hacia el tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico de esta enfermedad. Como ustedes saben, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad reumatológica. Quiere decir que hay afección del sistema inmune, producción de autoanticuerpos y afección orgánica múltiple. Es una enfermedad crónica de etiología desconocida que tiene mucho componente genético y que desafortunadamente afecta a una población muy joven, predominantemente mujeres en edad reproductiva, de lo cual hemos visto que puede haber 10 a 15 mujeres por cada varón afectado, lo cual hace que sea una enfermedad no tan frecuente en general y varía dependiendo de la región geográfica. Sabemos que la etnia tiene mucho que ver, la raza tiene mucho que ver con la presentación tanto de la enfermedad, pero también con la severidad de la misma. Entonces es muy importante que ustedes sepan que la raza va a dar muchos problemas. La raza negra y los hispanos tenemos mayor posibilidad de tener una enfermedad mucho más severa. En 2019 tenemos reportes a partir del estudio global de carga de enfermedades, donde se reportaron que 52 millones de individuos, tienen otras enfermedades musculoesqueléticas en Latinoamérica. Es importante comentar aquí para nosotros la carga de enfermedades que se reporta a nivel global tiene dos formas en reumatología. La primera, que serían enfermedades musculoesqueléticas, donde se incluyen artritis reumatoide y enfermedades como gota y osteoartritis, pero en otras enfermedades musculoesqueléticas se incluyen las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Por eso este término de otras enfermedades musculoesqueléticas es correcto. Y como les comentaba, se reportaron 52 millones de individuos para 2019. En 2019 la prevalencia en mujeres fue de 8.729 por 100.000 habitantes, mientras que en varones son de 6.230. Como les recuerdo, estamos hablando de enfermedades habitualmente en mujeres jóvenes. También hemos realizado estudios donde nos damos cuenta que la causa o el lupus eritematoso sistémico es una de las primeras 20 causas de muerte en mujeres entre los 10 a los 54 años de edad.
Esto es muy importante porque cuando nosotros retiramos las causas no orgánicas, o sea, solo dejamos las causas por enfermedad, nos damos cuenta que ocupa el 12º lugar en mujeres niñas entre los 10 a los 24 años de edad y 13º lugar de muerte entre las mujeres entre los 24 a los 54 años de edad, dándonos cuenta que es una causa importante de mortalidad en estos grupos etarios. Algo que me gustaría platicarles es un poco sobre la fisiopatología de la enfermedad. Esta enfermedad, como les había comentado, tiene una carga genética bastante importante. El HLA, DR3 y DR4 forman parte de factores de riesgo. También existen otro tipo de mutaciones genéticas que están asociadas a una mala segregación de interleucinas, pero habitualmente se conoce que HLA, DR3 y DR4 son los factores de riesgo más importantes. Pero para esto no solo tenemos como esa parte genética, como en la mayor parte de las enfermedades, sino podemos llegar a tener disparadores que para nosotros son muy importantes, como algunos medicamentos, como infecciones graves y como la exposición no controlada a luz ultravioleta. Esto nos lleva entonces a que haya un fallo en el aclaramiento de los residuos apoptóticos y una exposición antigénica de estos antígenos nucleares. Esto, que es resumido en esta imagen, que me parece muy interesante, donde podemos ver cómo la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa también se ven afectadas en estas enfermedades. Podemos observar cómo hay una formación de complejos inmunes, recordando que esta formación de complejos inmunes nos va a activar también al complemento por vía clásica, pero también puede haber una producción de netosis, estas redes de neutrófilos, las cuales van a exponer antígenos nucleares, fragmentos de antígenos nucleares, y que pueden ser reconocidas porque son muy antigénicas. Esto nos va a favorecer la liberación de interferón, predominantemente tipo 1, lo cual es una citocina que nos favorece la activación también de las células dendríticas, también nos favorece la activación de las células T, las células B, la comunicación entre ellas y también la producción de autoanticuerpos importantes con nosotros. Perdón. Toda esta fisiopatología nos va a permitir que haya un daño tisular muy importante, daño endotelial también muy importante, y esto nos va a llevar a muchas de las características clínicas y que se presentan en esta enfermedad. Por lo cual nos lleva a tener un cuadro clínico bastante complejo, con una afección multiorgánica muy importante. Y también nos lleva a entender que la gravedad de la enfermedad puede ser muy diferente. Podemos tener pacientes que tienen una nefropatía lúpica grave o afección neuropsiquiátrica que para nosotros se convierte en una afección grave, hasta pacientes que solo tengan afección a nivel dérmica, y obviamente el pronóstico cambia terriblemente. Más o menos en las décadas de los 50 teníamos que el pronóstico, solo un 80%, o más que nada, un 80% de estos pacientes no sobrevivían más allá de los 5 años. Ahora sabemos que a los 10 años, al menos el 80-85% de los pacientes pueden sobrevivir más allá de 10 años si se proporciona un tratamiento adecuado, individualizado y dirigido hacia el órgano afectado. También en los últimos años hemos visto que, ya que estos pacientes están sobreviviendo más, encontramos otras dificultades, como por ejemplo las complicaciones propias de la enfermedad, como por ejemplo enfermedad renal crónica en pacientes con nefropatía lúpica, pero también otro tipo de complicaciones, por ejemplo cardiovasculares o metabólicas, como diabetes mellitus e hipertensión. Por lo cual, para nosotros es muy importante presentarles entonces las recomendaciones para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico. Habitualmente se hace una actualización cada 5 años aproximadamente,
Y bueno, este grupo realizó una actualización en el 2023, lo cual es lo más nuevo que tenemos. Las últimas guías que se habían realizado fueron en 2019, por lo cual estas guías evalúan artículos que fueron entre 2018 y 2022. Algo que me gustaría aquí recalcarles es lo siguiente: 35 reumatólogos participaron en la creación de estas guías, 5 nefrólogos, pero si ustedes se dan cuenta, ya participan pacientes en la creación de estas guías. ¿Por qué? Porque ya nos estamos dando cuenta que si nosotros tenemos un mayor contacto con el paciente o tenemos una mejor relación con el paciente, el tratamiento es mucho más eficaz que si solo les damos el tratamiento y no preguntamos un poco la opinión de dichos pacientes. Participaron varios países en la creación de estas guías. Y estas guías se van a dividir en dos partes. Una parte de principios generales, que son todas las generalidades en las cuales podemos influir para el tratamiento de este tipo de pacientes. Y posteriormente ya como recomendaciones más puntuales en algunos fragmentos del tratamiento. Recordar que estas son guías de tratamiento, nos permiten a nosotros tener claridad o algunas recomendaciones para el tratamiento, pero siempre nos marca que la decisión va a ser mucho por parte del médico. Ahora, en los principios generales vamos a tener que el tratamiento debe de ser un manejo multidisciplinario. Siempre debe de estar individualizado en cada caso. Dado la heterogeneidad de las manifestaciones clínicas, se entenderá que si tiene afección cardiovascular, pues lo ideal es que no solo lo lleve el reumatólogo, que tenemos la capacidad de poder detectar las manifestaciones clínicas, pero muchas veces podrían no detectar a tiempo algunas complicaciones, por la cual siempre debe de ser evaluado por cardiología, en dado caso de estas manifestaciones, hematología, nefrología, neurología. La segunda parte también muy importante es la individualización del tratamiento, porque como les había comentado y por esto recalcar que son pacientes jóvenes, la individualización del tratamiento médico va encaminado a las preferencias del tratamiento, las complicaciones que se puedan llevar a cabo. Por ejemplo, existen algunos medicamentos que pudieran dar problemas con la fertilidad o llevar a menopausia precoz, que es un paciente muy joven que desea tener posteriormente familia. Bueno, se deberá siempre de consultar con el paciente si es una buena opción para él o ella. En cuanto a los costos, también muy importante, como veremos más adelante, tenemos nuevos medicamentos que, a pesar de que nos pudiesen ayudar y favorecer al mejor control de la enfermedad, muchas veces están fuera del presupuesto de los pacientes, por lo cual siempre debe también de tomarse en cuenta que están haciendo ya ahora, creo que las nuevas guías de todos los tratamientos médicos, en que se debe siempre tomar en cuenta la economía del paciente, dado que si no, el medicamento se quedaría una parte y entonces ya no podríamos seguir dando pues un adecuado manejo. Algo también muy importante para nosotros es la evaluación de la actividad. Como les comentaba, dado que tiene muchas manifestaciones clínicas, el saber qué actividad tiene es complicado para nosotros. Pero se han realizado algunos índices en los cuales me permite ir evaluando por órgano, por sistema, la actividad que pueda llegar a tener. Nos dan un puntaje y con eso nos permite a nosotros saber qué tan activo está y tal vez favorecernos a la decisión de qué tipo de tratamiento se podría instaurar, recordando que se debe individualizar completamente el tratamiento por cada paciente. Contamos con dos instrumentos, SLEDAI y VILAC, son los que más se utilizan a nivel de reumatología, y también se tiene un Nexus SLEDAI, el cual, tomando en cuenta esto que les comentaba sobre los costos, nos quita algunos estudios que habitualmente son difíciles de conseguir, dado los costos que representan, pero que el resto de ítems que podemos nosotros evaluar pueden ser aplicables en toda la población, solo evaluando el daño que se está presentando en el momento. Y por último, algo que en reumatología utilizamos mucho, que es el daño. Daño para nosotros es esas manifestaciones que se presentan de manera irreversible, ya sea
por actividad propia de la enfermedad o por el uso de algún tipo de tratamientos en el mismo, por lo cual es muy, muy, muy importante que nosotros podamos evaluar el daño. Esto habitualmente se hace entre cada 6 meses a cada año para poder ver qué tanta acumulación hemos tenido de estas manifestaciones clínicas. Posteriormente tenemos las intervenciones no farmacológicas. Tenemos también las recomendaciones del EULAR para las manifestaciones, perdón, para el tratamiento no farmacológico, y el tratamiento no farmacológico nos comenta lo siguiente: la protección solar. La protección solar para nosotros es muy importante, dado que sabemos que los rayos ultravioleta nos pueden favorecer un daño reparable en el ADN. Esto nos puede llevar a una apoptosis y una exposición de los antígenos nucleares, que, como les comentaba, son parte de la fisiopatología del lupus eritematoso sistémico. Esto nos va a favorecer que haya activación también del sistema inmune innato, que haya una mala activación por medio de los toll-like receptors, tanto 9 como 7, que son parte de la fisiopatología del lupus eritematoso sistémico, que haya una activación de las células dendríticas, posteriormente una activación de los linfocitos T y una activación y presentación antigénica para los linfocitos B con producción de autoanticuerpos. Entonces, para nosotros es muy importante la protección solar y debe de ser siempre, siempre llevada a cabo. El tabaquismo, sabemos que, bueno, aparte de todas las sustancias nocivas que produce o que da para nuestro cuerpo, también sabemos que puede interferir con el uso de alguna medicación, como por ejemplo disminución del efecto de los antimaláricos y un anticuerpo monoclonal llamado belimumab. Se deben de favorecer dietas balanceadas, predominantemente dietas antiinflamatorias. Sabemos que existen alimentos altamente inflamatorios como aquellos procesados. Se debe de favorecer el ejercicio regular y obviamente pues, mejorar la calidad de vida y tener en cuenta los aspectos psicosociales de estos pacientes que son tan complejos, entendiendo que son pacientes muy jóvenes. Y posteriormente ya tenemos a las intervenciones farmacológicas, en las cuales solo voy a comentar en este momento que pueden utilizarse tratamientos esteroideos, antimaláricos e inmunosupresores, los cuales tenemos medicamentos ya más convencionales o medicamentos más nuevos como los anticuerpos monoclonales. El uso de estos fármacos va a depender mucho de la actividad, de la severidad, de las comorbilidades que presenta este paciente, de muchos efectos adversos que lleguen a tener estos pacientes y también del daño orgánico que vayan a presentar dichos pacientes. Perdón, voy a detener tanto mi video porque se me está cortando un poco. Una disculpa, ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Ok, perdón, disculpe, es que no he escuchado. Una disculpa. Ok, entonces también vamos a tener la prevención, ya no solo dar el tratamiento, sino también alguna prevención de ciertas complicaciones. La detección temprana de complicaciones, bueno, se puede hacer mediante la evaluación serológica, también por las manifestaciones clínicas que podemos ver con sospecha del involucro orgánico, y algo que se llama Treat to Target, que es un tratamiento dirigido a llegar hacia algún tipo de mejoría muy específica, o sea, ponernos como algunos criterios para llegar a una mejor, a mayor mejoría de la enfermedad, así como favorecer la adherencia al tratamiento. Ya posteriormente a esto, era lo que les comentaba, era como la primera parte de recomendaciones muy generales, y en este momento ya entramos a las recomendaciones que se van a dar específicamente para cada uno de los pacientes.
Primero que nada, me gustaría hablarles sobre unos medicamentos que en el lupus eritematoso sistémico marcan mucho la diferencia en cuanto al pronóstico y continua o la evolución de la enfermedad. Sabemos que este tipo de medicamentos aumentan la supervivencia general y renal de los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. También nos favorecen la disminución del riesgo de trombosis, así como una disminución del riesgo cardiovascular. En cuanto a la disminución del riesgo cardiovascular, podemos saber que puede llegar a tener un efecto protector del endotelio vascular, por lo cual algunas complicaciones relacionadas a ello también podrían tener un efecto importante. Una disminución del riesgo del bloqueo cardíaco fetal en madres que tienen un anticuerpo que se llama anti-Ro positivo, también nos produce este efecto, y sabemos que puede disminuir la morbimortalidad perinatal mediante la disminución del riesgo de trombosis placentaria, una mejoría en la talla, peso y una disminución de la posibilidad de tener restricción del crecimiento intrauterino en bebés de madres con lupus eritematoso. En 2020 realizan una revisión para el uso de los antimaláricos, y si ustedes pueden observar, es una imagen muy interesante, dado que este grupo de antimaláricos, tenemos tres en el mercado: quinacrina, cloroquina e hidroxicloroquina, dentro de los cuales hidroxicloroquina es el más utilizado en el área de reumatología. Podemos ver cómo estos medicamentos pueden actuar a varios niveles, tanto en las vías de la autofagia, de la endocitosis o fagocitosis, pero también pueden tener efecto en la inhibición de la sobreactivación de los toll-like receptors, tanto 7 como 9. Por medio de los lisosomas, sabemos que la hidroxicloroquina o los antimaláricos son una base débil, y esto puede hacer que el pH de los lisosomas aumente y no haya una adecuada degradación de las proteínas para posterior montaje y presentación mediante el HLA2. Entonces, puede disminuirnos también la presentación antigénica, pero también puede disminuirnos la fragmentación de las membranas necesarias para la exposición de estos antígenos. También, por otro lado, puede disminuirnos la secreción de citocinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleucina 1 y la interleucina 6. Entonces, son medicamentos que nos ayudan, nos favorecen a mantener también un estado antiinflamatorio. Recuerden que este estado antiinflamatorio, estamos hablando de las enfermedades reumatológicas. Por lo cual, como les comentaba, la hidroxicloroquina es el medicamento que más se recomienda para en la utilización en los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, otro ejemplo sería en artritis reumatoide. Se sugiere, las guías sugieren una monitorización sérica. En México no se hace de manera habitual, por lo cual utilizamos como las dosis estándar, tanto hidroxicloroquina 200 miligramos al día como cloroquina 150 miligramos al día, que es su equivalente, y el cual contamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se puede utilizar también ya para tratamientos más específicos, como por ejemplo el tratamiento de la afección cutánea, el tratamiento de los síntomas generales y afección articular. Estamos hablando aquí que podemos tratar algunas también manifestaciones clínicas propias de lupus, pero también se deben de utilizar en todo paciente que tenga lupus, dado la mejoría que les comenté anteriormente en la supervivencia y en la disminución de recaídas de dicha enfermedad. Otro medicamento también importante para nosotros es el uso de los esteroides. Este va a depender de la forma de utilización de los esteroides, va a depender mucho de la severidad, perdón, de la enfermedad y el órgano, dado que siempre tenemos que tener en cuenta la seguridad de los esteroides, recordando que pues son corticoides y que pueden tener un efecto en el eje hipotálamo-hipófisis y darnos falla suprarrenal, pueden darnos riesgo de diabetes, disminución de la densidad mineral ósea, aumento de riesgo cardiovascular,
por lo cual siempre se ha preferido las dosis de mantenimiento bajas de este mismo medicamento. Esto lo sabemos a lo largo de los años, pero lo que hace diferencia en estas guías y que a nosotros se nos hace muy importantes es que generalmente tenemos mucho miedo de usar dosis altas de esteroides al inicio de la afección, o sea, del diagnóstico o cuando vemos una afección severa. Dábamos tratamiento como dosis lo menor posible por un tiempo pues un poquito más prolongado, porque sabíamos que era difícil alcanzar la disminución de la actividad con este tipo de esquemas. Ahora se sabe y hay muchos estudios que sugieren que mejor se den dosis más altas en el momento y que posteriormente sea muy rápido su descenso. Recordando que al ser una corticoide debe de realizarse una dosis reducción pues controlada, dado que puede llevarnos a insuficiencia suprarrenal. Pero ahora sí se pide que no nos extendamos tanto en el tiempo porque hay mayor posibilidad de complicaciones que dar dosis más altas por tiempos mucho menores. También tenemos un grupo de pacientes que llamamos pacientes no respondedores a principios generales. Esto hablamos que cuando los pacientes ya no, ya se les proporcionó esteroides a dosis de inicio, el uso de antimaláricos como inicio del tratamiento y no han tenido una buena respuesta, inmediatamente debe de realizarse el uso de inmunosupresores. ¿Qué tipo de inmunosupresores pueden utilizarse? Lo que nosotros llamamos fármacos convencionales. ¿Cuáles son los fármacos convencionales que puedo practicarles aquí? Serían el grupo de azatioprina, metrotexate, leflunomida y micofenolato de mofetilo, los cuales tienen muchos estudios y ya tienen mucha evidencia de mejorar las manifestaciones clínicas en esta enfermedad. En los últimos años hemos tenido dos medicamentos nuevos, por los cuales también es una de las grandes razones por las cuales se hace esta actualización de las guías. Uno de ellos es el belimumab y otro de ellos es el anifrolumab. El belimumab es un anticuerpo monoclonal humano IgG1 lambda, el cual es producido a partir de una línea celular de mamíferos mediante una tecnología de ADN recombinante que se va a unir específicamente a una forma soluble de la proteína estimuladora de linfocitos B, que se llama BLyS. Es muy interesante porque fue el primer biológico diseñado para lupus eritematoso sistémico. Está probado y fue diseñado para lupus eritematoso sistémico. ¿Cuál fue el problema? Que al inicio, pues bueno, todos teníamos esperanza de que este medicamento llegara a revolucionar completamente el tratamiento de los pacientes con lupus eritematoso sistémicos. Pero cuando se empezaron a correr los primeros ensayos clínicos ya a nivel más global, nos pudimos dar cuenta que no se incluyen a las formas graves de la enfermedad, para lo cual buscábamos el tratamiento. Formas no graves, pues el tratamiento en general era más benevolente con los pacientes. Buscábamos un tratamiento para aquellas formas más graves de la enfermedad. Por lo cual nos pudimos dar cuenta que no necesariamente es como el medicamento que nos vino a solucionar el tratamiento para este tipo de pacientes. Y que hablamos de pacientes con actividad grave, nefropatía lúpica y neuropsiquiátrica, ya que disminuyen el pronóstico y la supervivencia de los pacientes. Por otra parte, tenemos otro medicamento llamado afronilumab, perdón. Este es un anticuerpo monoclonal humano, IgG1 kappa, que se une al 1 del receptor del interferón tipo 1. Es fisiopatológicamente más específico para lupus, pero igual que el anterior, desafortunadamente no se ha visto total mejoría o la mejoría que esperábamos para las formas graves de la enfermedad. Entonces, este tipo de medicamentos queda posterior al uso de tratamientos más severos, como vamos a ver ahorita más adelante, para actividades que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Y entonces tenemos a estos pacientes con afección orgánica grave. ¿Qué quiere decir afección orgánica grave? Los que disminuyen la supervivencia general del paciente con lupus eritematoso sistémico, pero no solo
por el fallecimiento en el momento, sino por todo el grupo de manifestaciones que después podemos tener. Por ejemplo, una nefropatía lúpica puede llegar a enfermedad renal crónica y pues de ahí se puedan desencadenar muchos otros problemas y complicaciones. Entonces, entendemos que a ese grupo de pacientes que tal vez no sea muy importante o que no sea tan severo en el momento, por ejemplo, una afección psiquiátrica con convulsiones en el momento, se pueden controlar dichas manifestaciones clínicas. Sabemos que eso disminuye mucho la supervivencia de estos pacientes por ser actividad grave. Entonces, en este caso, se considera el uso de tratamientos que ya veníamos utilizando desde hace mucho, mucho tiempo, como los alquilantes tipo ciclofosfamida, los cuales aún en este momento siguen vigentes. Se tienen ya desde hace mucho tiempo, ya no se consideran su uso de forma oral, dado que sabemos que tienen muchísima toxicidad y de preferencia no deben de usarse por largos periodos de tiempo. La toxicidad más habitual es a nivel del sistema reproductor con depósito en ovarios, y esto puede disminuir la fertilidad de los pacientes o causar también falla ovárica prematura, a pesar de que no es una manifestación frecuente, o no, perdón, no es una complicación frecuente. Se debe siempre de tomar en cuenta para los pacientes. Otra vez recordando que estos pacientes son pacientes muy jóvenes. Y tenemos otro medicamento, es un biológico llamado rituximab, es un anticuerpo monoclonal contra CD20, el cual se ha utilizado de al menos hace 20 años para el tratamiento de pacientes con una actividad grave. ¿Y esto por qué es tan importante? A pesar de que es un anticuerpo monoclonal que ya tenemos mucho tiempo y mucha experiencia, por ejemplo, en artritis reumatoide, que está ya indicado para artritis reumatoide, en lupus eritematoso sistémico todavía lo utilizamos off-label, que quiere decir que no tiene la indicación completa, pero sabemos que funciona en manifestaciones graves y además se puede asociar a otro tipo de inmunosupresión, como por ejemplo ciclofosfamida, en este caso como les estoy presentando, o con el uso de metotrexate, azatioprina, micofenolato, en casos refractarios a tratamiento convencional. Otra cosa también muy importante es que seguimos utilizando para afección muy grave plasmaféresis, y se han reportado casos del uso de trasplante en células madre, predominantemente en afección hematológica, con buenos resultados, pero no se utilizan de manera sistemática en esta enfermedad. Posteriormente, dentro de las recomendaciones que tenemos el tratamiento de la piel. Se sugiere el uso de tratamiento tópico mediante esteroides tópicos que van a tener menos efectos adversos que el uso del sistémico, y inhibidores de la calcineurina, que también pueden ser utilizados en estos pacientes. En todos los pacientes, cuando tienen afección en piel, el uso de los antimaláricos es excelente. También se pueden utilizar otro tipo de medicamentos, fármacos convencionales como metotrexate, micofenolato, o como les comentaba, medicamentos biológicos. Aquí, en estas guías, vuelven a mostrarse tratamientos que tal vez habían sido olvidados por su grado de toxicidad. Ustedes recordarán que la talidomida tiene efectos adversos y muy importantes, y además son altamente teratogénicos, por lo cual deben de ser siempre muy, muy, muy vigilados. Deben de evitarse en pacientes que puedan estar en edad reproductiva, dado que sabemos que este puede tener depósito en gónadas y causar malformaciones fetales graves, como por ejemplo focomelia. Entonces, en todo paciente que se vaya a iniciar, y aquí sí sean hombres o mujeres, deben de comentarse que es un tratamiento que causa y que sabemos que es causa de focomelia. Entonces, bueno, también lo que quiero mostrarles aquí es que, bueno, hay medicamentos nuevos, pero hay medicamentos que ya utilizábamos que están volviendo a salir, dado los problemas que tenemos económicos para el tratamiento de este tipo de pacientes. Otra cosa muy importante es la actividad neuropsiquiátrica. La actividad neuropsiquiátrica, como les comentaba, para nosotros es una actividad grave porque nos da pronóstico. Se pueden utilizar tratamientos inmunosupresores como ciclofosfamida o rituximab.
Como les comentaba también, anifrolumab y belimumab han sido poco eficaces en este tipo de pacientes y es más, por ejemplo, belimumab tuvo una alerta de efecto adverso donde se había visto que los pacientes que consumían belimumab podían llegar a tener de mayor forma ideas suicidas o cuadros depresivos. Entonces hay que tener como mucho cuidado con el uso de este tipo de medicamentos. También algo muy importante es que nos olvidábamos que dentro de la fisiopatología de lupus eritematoso sistémico tenemos también activación de complemento, pero daño endotelial. Y esto del daño endotelial es muy importante porque nos puede favorecer la producción de trombosis. Y sabemos que en pacientes que tienen actividad neuropsiquiátrica y que tienen anticoagulante lúpico positivo, perdón, anticardiolipinas como grupo, o sea, el grupo de estos anticuerpos, pueden llegar a tener muchísimo más riesgo de tener algún coágulo a algún otro nivel. La segunda parte de estas recomendaciones nos comentan que la trombocitopenia o la anemia hemolítica autoinmune deben de ser también evaluadas siempre por los reumatólogos. A diferencia de lo que consideramos normal, bueno, pues sabiendo que las plaquetas en un individuo normal van entre 150 hasta 350,000, nosotros tomamos como una trombocitopenia grave cuando tenemos plaquetas entre 20 o 30,000 o cantidades mayores, pero con datos de sangrado activo. Sabemos todavía que el uso de los corticoides a dosis muy altas es necesario para mantener o disminuir, mejor dicho, disminuir la pérdida de estas plaquetas, la destrucción de estas plaquetas, y siempre deberán de evitarse el uso de concentrados plaquetarios, excepto que haya datos de sangrado activo, dado que la introducción de este tipo de células que en el caso del paciente con lupus no son propias, están ingresando, pueden favorecer a mayor destrucción. Entonces sí hay que tener como muchísimo cuidado. Pacientes que no sangran, pacientes a los cuales no está indicado la administración de concentrados plaquetarios. También aquí se sugiere el uso de inmunoglobulinas, de plasmaféresis o el uso de rituximab concomitante al uso de cualquier otro inmunosupresor. Tenemos que algunos medicamentos, como les comentaba, se debe de individualizar siempre el caso, pero en el caso de afección hematológica grave como anemia hemolítica o trombocitopenia, sería ideal el uso de micofenolato como primer medicamento para controlar la enfermedad. Los casos refractarios se pueden utilizar, por ejemplo, los agonistas de los receptores de trombopoyetina. Algo muy importante aquí es que en pacientes que tienen anticardiolipinas positivas, todo este grupo de los antifosfolípidos positivos, está totalmente contraindicado el uso de este tipo de agonistas de trombopoyetina. También otra parte muy importante en el tratamiento de los pacientes con lupus eritematoso sistémico es en la nefropatía lúpica. Para nosotros, otra vez, es una afección muy grave porque nos da pronóstico de supervivencia en general y obviamente llegar a enfermedad renal crónica, que en el caso de algunas clases histológicas pueden llegar hasta en el 50% a enfermedad renal crónica. Todavía utilizamos los pulsos de esteroides para inducción en el tratamiento o para iniciar el tratamiento de inducción a la remisión. Después continuamos con el mantenimiento. Como les comentaba, preferimos dar dosis muy grandes los primeros días y posteriormente hacer una disminución lo más rápido posible para llegar a dosis muy bajas que nos eviten tener otro tipo de comorbilidades. La terapia de primera elección es la terapia convencional, ya sea ciclofosfamida o micofenolato. Está aprobado en el tratamiento de la nefropatía lúpica el uso de belimumab y voclosporin. El voclosporin todavía no lo tenemos siquiera en México y aún hay muchísima controversia en el tratamiento o el tratamiento con este tipo de medicamentos, por lo cual debemos de tener pues
como mucho cuidado en qué tratamiento elegimos. Ahora, belimumab se puede utilizar, pero generalmente es concomitante con otro tipo de terapias y se recomienda para el mantenimiento de la remisión, o sea, de mantener dormida la enfermedad posterior a un tratamiento agresivo con ciclofosfamida o micofenolato. Otra cosa también muy importante es que todos nos quedábamos como en algún momento, ¿qué debemos hacer cuando el paciente en general ya se ve mucho mejor? Que el paciente en general ya ha pasado como esta parte de actividad muy agresiva. ¿Cómo tenemos que hacer la disminución de los inmunosupresores? Porque se entenderá pues, que mantenemos un estado de inmunosupresión bastante importante para mejorar la actividad de la enfermedad. Y podemos nosotros observar que si nosotros damos un buen tratamiento, mantenemos durante un tiempo el tratamiento a pesar de ser agresivo y a pesar de dosis importantes de esteroide, pueden mantenerse a lo largo del tiempo. Pero cuando nosotros tratamos de quitar el esteroide, más que nada en afección grave o cuando salió de afección grave neuropsiquiátrica o nefropatía lúpica, hasta el 24% de los pacientes, al retirarles el esteroide, pueden llegar a tener una recaída, a pesar de que estas no sean graves. En ese momento es lo que les comentaba del uso de, por ejemplo, este tipo de medicamentos como el belimumab, que pueden tener menos efectos adversos a nivel cardiometabólico, comparado con los esteroides, que nos pueden disminuir o mantener dormida la enfermedad, pero que desafortunadamente el costo de este tipo de medicamentos es muchísimo, muchísimo muy diferente al uso de un esteroide habitual. Cuando nosotros mantenemos a una enfermedad estable durante un año, el riesgo va cada vez disminuyendo con el paso de los años. Lo que sí no se recomienda el retiro del inmunosupresor, a pesar de que sí se recomienda la disminución de la dosis inicial. Por ejemplo, para que me entiendan un poquito en un ejemplo más puntual, si nosotros empezamos una terapia para una nefropatía lúpica con micofenolato de mofetilo que va entre 2 a 3 gramos al día, podemos dar de mantenimiento después entre 1.5 a 500 miligramos de mantenimiento. Posteriormente, podemos llegar a tener 500 miligramos en adelante o a partir de que salga de actividad de la enfermedad a este paciente. Y esto también, algo muy importante, va a disminuir los costos de la atención de este paciente. También otra cosa que les quiero mostrar son las tablas que vienen del tratamiento para lupus eritematoso sistémico, lo que ya les había comentado, llevar todas estas precauciones generales, vigilar la adherencia al tratamiento. Vean cómo nosotros nos colocan que a todos los pacientes se les debe de colocar o se debe de mantener el uso de la cloroquina, que debemos de dar dosis de esteroide, no importando la forma, pero debemos de dar la dosis necesaria para disminuir la actividad de la enfermedad e inmediatamente, lo más rápido posible, llevarlo a dosis menores o iguales a 5 miligramos al día. Si es posible, claro, retirarlo. Pero todavía seguimos con la primera línea. Vean cómo metrotexate, azathioprina y micofenolato siguen siendo la segunda línea en un tratamiento leve, pero la primera línea en moderado, severo. Vean cómo micofenolato permanece aquí. Y sí tenemos belimumab y anifrolumab, pero no como primera opción. También que debemos de estar evaluando esta actividad, como les había comentado. También tenemos esta otra parte muy importante del tratamiento de la nefropatía lúpica. No me quiero detener mucho acá, más que nada lo que quería mostrarles es que estas guías son un poquito más amigables para decir qué podemos hacer en caso de que un tratamiento no funcione. Y nos maneja el tratamiento inicial y el tratamiento subsecuente posterior. Dentro de las últimas partes también muy importantes y que sí me gustaría mucho hacer mención,
son el uso de tratamiento concomitante cuando se tiene síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Para que estemos todos en sintonía, el síndrome de anticuerpos antifosfolípido es una enfermedad igual, reumatológica autoinmune, la cual me favorece a las pérdidas gestacionales y a las trombosis. Esto nos lleva a que se tengan que utilizar como parte del tratamiento de la enfermedad anticoagulantes. Dentro de estos anticoagulantes es muy importante saber que los antagonistas de la vitamina K siguen siendo todavía los de elección, como warfarina y acenocumarina. Se puede utilizar cuando todavía no tenemos pérdidas gestacionales o todavía no hacemos alguna trombosis en alguna parte, podemos utilizar aspirina a dosis baja, pero sí dependiendo de la actividad, que ustedes recuerdan, les había comentado que en afección neuropsiquiátrica, a pesar de que no hagan todavía manifestaciones trombóticas, o sea, no hayan tenido pérdidas gestacionales, o punto número uno, o la segunda, no hayan tenido alguna trombosis, se debe de mantener el uso o se debe de preferir el uso de anticoagulantes dado la severidad de estos trastornos. Recordemos que también la hidroxicloroquina en estos pacientes debe de mantenerse los antimaláricos como grupo, dado que tiene efectos antitrombóticos. Algo también muy importante es que siempre deben de evitarse el uso de medicamentos anticoagulantes, inhibidores del factor 10 activados como rivaroxaban, apixaban, porque en este tipo de pacientes tiene un efecto paradójico. ¿Qué quiere decir? No disminuye el riesgo de trombosis, sino que aumenta el riesgo de trombosis en pacientes que tienen este tipo de autoanticuerpos. Otra cosa también muy importante de las guías es la vacunación y la prevención. Si ustedes recuerdan, teníamos hasta hace un año y medio una vacuna para herpes zóster, en los cuales teníamos pues una buena eficacia, pero la seguridad, híjole, no quedaba como muy clara. Actualmente ya tenemos una vacuna bastante buena y que podría ser la más indicada para los pacientes con enfermedades de este tipo. Recuerden que serían pacientes con inmunosupresión. El uso de la vacuna contra VPH, contra influenza, COVID-19 y neumococo están indicadas preferentemente cuando tengan una dosis muy baja de inmunosupresión, punto número uno. Punto número dos, cuando no estén activos, porque al estar estimulando el sistema inmune podrían favorecer mayor actividad, pero se recomienda la vacunación en todos los pacientes. En aquellos pacientes que sabemos que la actividad, por ejemplo, ahorita no tiene actividad, es el momento en el cual solicitarles que lleven a cabo la vacunación de los niños. Como medida preventiva, debemos siempre de tener en cuenta que la salud ósea es muy importante en este tipo de pacientes. La salud cardiovascular debe de ser evaluada de manera intencionada. Siempre debemos de llevar un adecuado tratamiento para hipertensión y diabetes mellitus y se sugiere el uso de nefroprotectores en pacientes que tengan diabetes mellitus, dado que sabemos que hasta el 50% de los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico o de inicio habitual en el sentido de en esta edad reproductiva pueden llegar a tener algún tipo de daño renal y obviamente disminuir el pronóstico y la supervivencia. Bueno, pues esto es el tema que yo les quería compartir. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto. De cualquier modo les dejo mi correo electrónico y espero que haya sido interesante para ustedes. Muy bien, muchas gracias, doctora Pamela. Y entonces tenemos tiempo para varias preguntas. Por aquí vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat y si no pueden levantar la mano o tomar directamente el micrófono, no hay ningún problema. Bueno, Hola, Gerardo. hola, Quisiera hacer adelante. una pregunta a Pamela. Gracias. Hola, Pamela. Buen día. Eh, Pamela, buen día. Gracias por tu presentación. No sé si me escucho.
Sí, buen día. Perdón, sí. Adelante, Pues, gracias. gracias, pues nos has dado un panorama sumamente interesante de pues este padecimiento o grupo de padecimientos que ustedes abordan y bueno, realmente es muy interesante pues todo esto. Solo me queda una duda, no recuerdo si lo hayas comentado, en relación a los factores de riesgo relacionados al lupus en población mexicana. ¿Hay alguna diferencia en relación a estos en México y con otros países? Y otra cosa es eh, su asociación con la raza. Gracias, Pamela. Sería todo. Ok, bueno, le comento, en México realmente, desafortunadamente no llevamos como un control en cuanto a los factores de riesgo genéticos. O sea, sabemos que a nivel mundial el HLA de R3 y R4 a nivel general, poblacional, son los factores de riesgo, una. Pero lo que sí sabemos es que los hispanos, o sea, en general los hispanos, tenemos más posibilidad de tener, por ejemplo, afección renal y más grave. No sabemos exactamente por qué. Pasa algo muy similar con la raza negra. Y se cree también, aparte, no solo como esta predisposición a tener una afección más severa, sino el tipo de tratamientos que le damos y la detección, los sistemas de salud con los que contamos. Porque en otros países, bueno, la atención tiende a ser de otra manera. Entonces, muchas veces se retrasa el diagnóstico, por ejemplo, en nuestras poblaciones y más que nada todavía tenemos muchas zonas pues alejadas de la facilidad del seguimiento del tratamiento, pero algo así como puntual que solo tengamos en México para tener factores de riesgo, no. Se creía un poco también que la forma de luz ultravioleta y la cantidad de exposición a luz ultravioleta podía ser también un factor de riesgo, pero no se ha encontrado en todas las poblaciones. Ajá, y hay ya algunos estudios donde no se encuentran como asociación exactamente a qué nivel del Ecuador nos encontramos en otros países, no solo en México, sino en otros países, y lo retirado que podamos estar de mismo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo Mientras creo. se animan, igual yo puedo preguntar. Tengo entendido que hay una guía, bueno, la guía del Colegio Mexicano de Reumatólogos en México, ¿no? Se publicó, que sea poco antes de la pandemia, una guía. No sé qué tan diferente es o qué nuevas cosas tiene esta guía. Esta es del 2023, ¿verdad? La que nos Sí, presentaste. sí, generalmente la actualización, este es un excelente punto. Las actualizaciones generalmente se hacen como a nivel mundial, ¿no? En el 2019 tuvimos una actualización de la guía, de las guías, son las guías previas, y el Colegio Mexicano de Reumatología también hizo sus recomendaciones. Son muy similares a las basadas aquí. Cambia mucho en la forma en la que atendemos, en el sentido, por ejemplo, en las guías hablan de monitorización de los medicamentos, cosa que en México no tenemos. En ese entonces, pues no teníamos, ya se empezaba a hablar sobre este medicamento, Belimumab, pero apenas estaba ingresando al país Belimumab, entonces todavía no se tenían como recomendaciones, perdón, generales para ello. Y son muy similares, o sea, no hacemos como mucha diferencia, sino creo que contextualizamos mejor a las guías europeas y las guías americanas a nuestro entorno, tanto de severidad, porque existen algunos, como ustedes sabrán, cuando hacemos investigación, pues son como en Estados Unidos, ese fragmento hispano y dan algunas recomendaciones, ¿no? Entonces aquí lo que se trata de hacer es decir, ok, ¿qué hemos hecho nosotros en México?
y qué miedo tienen ellos. Por ejemplo, pasa mucho con ciclofosfamida. Ciclofosfamida en algún momento fue muy satanizada porque podía dar muchas alteraciones en la fertilidad. Sabemos que en México no existe tanta posibilidad, tenemos una mejor resistencia a este tipo de medicamentos y que no hay tanta infertilidad o menopausia prematura como en Estados Unidos, ¿no? Y esto sí, pues se maneja o se plantea en las guías mexicanas, que pueden hacernos sentir más seguros para recomendarlo como en general, más que en Estados Unidos que preferirían micofenolato de mofetilo, ¿no? Comparado con otro medicamento. Pero también, o sea, son válidas, pero no cambian mucho entre una guía y otra. Muchas gracias. Y La pronto doctora ya va a Lu- salir la nueva actualización, eso comentaron en el congreso que acaba de. Muy bien. Muchas gracias. La doctora Lupita tiene aquí levantada la mano. Le dejo los micrófonos. Gracias, Gerardo. Hola, Pamela, buenos días. Interesante tu plática. Mi pregunta es, mencionas que hay causas genéticas o bien disparadores que mencionas para el desarrollo de esta enfermedad. Eh, ¿Es mayor el porcentaje de las causas genéticas o de los disparadores? Y en cuanto a los disparadores, mencionas medicamentos. ¿Hay datos específicos de esos medicamentos que puedan desarrollar? Y si existe un factor también que predisponga, aparte de la propia enfermedad por la cual se esté administrando ese medicamento. Es todo. Claro, bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero, iniciando, no creo que podamos decir como qué porcentaje. Yo creo que si fuese un porcentaje también tan alto, habría muchas familias con con muchos muchas familias afectadas, ¿no? Con muchos miembros de la familia, perdón, afectadas. No es solo en miembros de la familia. Sabemos que, por ejemplo, el tener una enfermedad reumatológica me predispone a tener cualquier otra enfermedad reumatológica. Por ejemplo, no sé, yo tengo lupus, una prima tiene artritis reumatoide y un sobrino tiene síndrome de Sjögren. Y podría ser, o sea, me aumenta la frecuencia, al parecer tiene que ver con esa cuestión de la fisiopatología y de la mala activación y mala reconocimiento y mal aclaramiento de los residuos apoptóticos. Parece que es más que nada sobre esa fisiopatología, verá de cuál podría ser el factor iniciador de la enfermedad. Esa va por una parte. Entonces, sí puedo tener yo un familiar con la enfermedad y no necesariamente me dé la misma enfermedad reumatológica. Pueden ser cualquier otra, ¿no? Esa es por una parte. Por la segunda parte, que me preguntaba, los medicamentos, híjole, sí, es una lista enorme de medicamentos. Y no solo puede dar enfermedad propia, como ser un disparador propio de lupus. No sé, estoy pensando que algún paciente tomaba un antiarrítmico post-COVID, ¿no? Tuvo una arritmia post-COVID, le dieron un betabloqueante, porque los betabloqueantes se han descrito como disparadores y que puedan desarrollar la enfermedad. Aquí sería, ok, tuvo una infección grave, que si ustedes recuerdan les había comentado que infecciones graves pueden disparar autoinmunidad, y se le alguien que puede ser factor de riesgo. También, entonces no podríamos saber exactamente qué fue, pero sí se han descrito la asociación con algunos medicamentos. Ahora, no con ello quiere decir que nadie utilice betabloqueantes, o sea, no más que tiremos los medicamentos de este tipo, pero también otro tipo de medicamentos, por ejemplo, los interferones para el tratamiento de la hepatitis, o es más, los anti-TNF que nosotros utilizamos para el tratamiento de las espondiloartropatías. En un paciente que tiene espondiloartropatía le damos anti-TNF y puede desarrollar un lupus. Puede desarrollar un lupus o algo que se llama lupus-like, algo que todos conocemos como esas reacciones adversas de los medicamentos, que se llama lupus-like. Lo hemos encontrado en antiarrítmicos como procainamida, en antihipertensivos como
antihipertensivos, perdón, como hidralazina, como alfa-metildopa que se utiliza para la hipertensión en el embarazo, para betabloqueantes, antitiroideos, anticonvulsivantes, anti-TNF, interferones, algunas vacunas también. Entonces, por ejemplo, la vacunación ahorita en el COVID-19, ¿cuánto podría ser la vacunación o cuánto también podría ser pues ya la genética que traemos más el disparador, ¿no? Y pues creo que son todas las preguntas, no sé si las logré contestar todas. Ok, gracias, interesante tu plática. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay una pregunta en la sala de mensajes que dice, gracias, doctora Pamela. Es la doctora Paulina Cortés Hernández. ¿Podría comentar qué se sabe sobre la frecuencia de cáncer en pacientes con lupus? ¿Es diferente que en la población general? ¿Y a qué se debe? Ok, es una pregunta bastante complicada. Creo que como todo lo que tiene que ver con cáncer. Primero que nada, tenemos pues a los factores pues propios de la edad, ¿no? A la que se da la enfermedad. Como les había comentado, si recordamos, ser una de las causas, las 20 causas más frecuentes de mortalidad en mujeres, pues me parece que es bastante importante. Uno está asociado a la inmunosupresión, está viendo que pues nuestro sistema inmune también se encarga de esta vigilancia de este tipo de mala, mm, una mala homeostasis de las células, cómo se van reproduciendo, ¿no? Entonces, como esa primera parte creo que es muy importante. Entonces, ya no tenemos ese sistema de vigilancia porque nosotros lo bajamos adrede para dar el tratamiento de lupus, pero también tenemos un aumento de riesgo, por ejemplo, con el uso de inmunosupresores que me favorecen a la obesidad, que me favorecen al síndrome de Cushing, que me favorecen a la resistencia a la insulina y que per se este grupo de pacientes también tiene riesgo de tener malignidades. Sabemos que las adipocinas pues también son factores de riesgo, ¿no? También la edad a la que se presentan siendo mujeres en edad fértil pues tienen mayor riesgo de tener infección por VPH, una infección por VPH, el estar vigilando a este tipo de pacientes, una no adecuada vigilancia en este tipo de pacientes me puede favorecer a que se me pierda un paciente y no le mande a hacer el Papa Nicolau porque estamos pues más buscando más hacia la actividad de la enfermedad. Algunas vacunas que pueden no administrarse en este tipo de pacientes, como la de la hepatitis B, por ejemplo, que salen o sea, que no podemos administrar porque el paciente está muy activo, pero no, en general no tenemos un aumento que yo creo que no sea por una enfermedad crónica del riesgo de tener algún tipo muy específico de cáncer. No se ha encontrado un aumento más importante que de otro tipo de cáncer. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en el vaso celular. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico, existen por ahí algunos reportes escritos que tienen una disminución del riesgo de un carcinoma vasocelular, pues sí, porque se ponen mayor protección solar, no están más pendientes de la protección solar y entonces eso puede disminuir ese tipo de riesgo. Pero, por ejemplo, el melanoma, que no está relacionado con exposición solar, se ha visto muy similar a población general. Entonces, creo que es un poquito más complejo dado todo lo que en este tipo de pacientes. Muy bien, muchas gracias. Mm, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Si no, puedo aprovechar para hacer otra. Precisamente en relación con algo que se comentaba sobre la inmunosupresión y las vacunas. Hay vacunas que tienen agentes infecciosos activos, replicantes, y en algunos casos me imagino que debe tener un tratamiento especial y cuáles pacientes pueden recibirlas y cuáles no, ¿no? No sé si hay una guía específica sobre eso o hay la valoración, digamos, supongo que debería ser personalizada, ¿no? También. Sí, exactamente. Bueno, generalmente por eso
aparte que parece como mucho cliché eso de decir que es pues debe ser individualizado, creo que tiene que ver más también con esta parte de hay que ver en qué momento se tiene que hacer. Sabemos, por ejemplo, que la vacuna del VPH se debe hacer antes del inicio de la vida sexual activa, pero existen algunos reportes que cuando se administra de forma temprana podría disminuir el riesgo del desarrollo de una neoplasia, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues creo que es importante hacer énfasis en esta parte. Segundo, no se recomienda el uso de las vacunas de virus vivos atenuados, dado que podría, ahí sí, en este tipo de pacientes, favorecer a actividad de la enfermedad. Más que me dé la enfermedad contra la que me estoy vacunando, es actividad de la enfermedad, dado que puede haber un reconocimiento y un mimetismo molecular, y entonces por eso activar la enfermedad. Entonces creo que por ahí va un poco esta cuestión. Por una parte. Ahora, se recomienda el uso de todas las vacunas que no tengan virus vivos como para población en general, pero dependerá mucho también del momento en el que se encuentre. ¿Qué se sugiere? Que no tengamos una actividad de la enfermedad, o sea, en general para todos los pacientes, que la enfermedad no esté activa, que no se tengan dosis altas de inmunosupresión, dado que pueden disminuir la eficacia de la vacuna, pero nos sucedió en COVID. ¿Qué pasaba con los pacientes que tenían lupus eritematoso sistémico? Salió la vacuna COVID, ¿qué dijeron? Ok, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos el tratamiento, esperamos a que se active, le damos entonces la vacuna, se activa más y tiene complicaciones? ¿O mejor buscamos un momento ideal dentro de esta urgencia para mantener lo más bajo posible a los inmunosupresores y administrar la vacuna? Entonces, creo que a partir de ahí tenemos esa enseñanza, y por eso me parece que las guías actuales ya manejan más esto de que hay los pacientes intencionadamente, más que decir hay que esperar a que les toque en el momento. No, hay que buscar vacunar a los pacientes. Las únicas contraindicaciones de la vacunación de este tipo de pacientes serían vacunas con virus vivos en general, o sea, se deben de evitar. La segunda es que la enfermedad esté activa y que se encuentre en un tratamiento de inducción a la remisión. ¿Qué quiere decir? Tratamientos que tienen esteroides a dosis muy altas, que tienen tratamientos con inmunosupresores a las dosis tope, o que tiene mucha actividad de la enfermedad, porque puede favorecerme a mantener esa actividad a lo largo del tiempo. Muy bien, muchas gracias. Hay un comentario, pregunta aquí también de la doctora Dalia Ramírez. Dice, excelente plática, Pamela. Tengo una duda sobre la patobiología de la enfermedad. ¿Solo las ABCs son las células responsables de la producción de células plasmáticas aberrantes? ¿O la señalización anómala de TLR7 también afecta a todas las células plasmáticas? Puede... Ah, ah, una disculpa. ah, Ya me moví. No me moví, perdón. Un Sí, segundo. la pregunta está en el chat. Dice, Sí. La acabo de ver, perdón, es que me bueno, moví. dice, Creo que voy a dejar perdón, creo que voy a dejar de compartir ya, porque no veía el chat. Bien, me platicaba de las células, eh, también aquí el problema es que no sabemos, o sea, no hay una sola, eh, no hay una sola fracción de células que se vean afectadas. O sea, a pesar de que nosotros digamos que estas células plasmáticas aberrantes pueden tener anomalías en los Toll-like receptor 7, también tenemos otro tipo de Toll-like receptor, y más que nada también tenemos otro tipo de daño, o por lo cual se puede producir daño. O sea, a pesar de que no solo en este tipo de células, también hay, por ejemplo, la formación de complejos inmunes, la activación de complemento, el depósito de los complejos inmunes. Entonces,
se escapa totalmente a solo una vía de señalización, sino pueden haber varias vías de señalización las cuales se vean afectadas a las células plasmáticas, no solo por el TLR7, sino también el TLR9, el cual es como muy importante, y no solo eso, sino las citocinas proinflamatorias, por ejemplo la TH17, que también se ven afectadas o se ven sobreestimuladas en este tipo de patologías. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta más acá, dice si hay tiempo, pues yo creo que sí, todavía. ¿Podrías Sí, comentar sí. la terapia con células CAR-T para lupus? Vi un reporte que ya se empieza a estudiar. Gracias. Mm, Te soy honesta, Paulina, no he revisado el artículo que me comentas. Eh, Vaya, lo puedo revisar y platicarte. Sí existen reportes de terapias celulares y, como les comentaba, algunas también por ahí trasplantes medulares, sé que es bastante diferente, pero son reportes como muy anecdóticos. O sea, sí se están estudiando otro tipo de terapias, o sea, muchísimas otras terapias, pero no se ha visto que pueda aplicarse en todos los pacientes. Creo que un poco asociado a lo que comentó la doctora Dalia, que no es solo una vía de daño, sino que dependerá mucho también del tipo de órgano que se vaya a ver afectado. Entonces, no, pero con gusto lo puedo revisar y puedo platicarte algo más. O sea, al 100% no he revisado el artículo. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay algún comentario o pregunta más, ¿no? Creo que no. Muy interesante la presentación, también las preguntas que se han estado respondiendo y discutiendo. Y si no hay más intervenciones, pues le agradecemos mucho a la doctora Pamela y pues a todos los que han asistido también. Les recuerdo que la conferencia y las preguntas quedarán grabadas también por ahí si las quieren compartir posteriormente. Ya les avisaremos cuando esté en línea. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias a todos por su atención y gracias por los comentarios. Nos vemos.